Saludos y bienvenidos a este programa que en IFM Noticias llamamos Conexiones, donde hablamos, como su nombre lo indica, con gente que conecta desde cualquier sector en el que se encuentran, pero que sin duda su objetivo es llegar a la transformación, aportarle desde donde están a esa verdadera transformación de ciudad, de región y por supuesto de país. Y hoy no será la excepción, tenemos un invitado muy especial de la casa de IFM Noticias, él es Camilo Guzmán, lo conocen ustedes ya como cofundador y director de Libertank, pero ahora viene en una nueva faceta que a nosotros en IFM Noticias nos encanta y es como escritor. Camilo Guzmán, bienvenido a IFM Noticias, qué placer tenerte con nosotros. Laura, a ti, muchas gracias, aquí feliz como dijiste, porque en IFM siempre nos hemos sentido como en la casa. Ahora aquí felices de hablar del libro y conversar un poquito. ¿Cómo enriquecer a Colombia? Este título tan poderoso, además que le has dado a este nuevo libro, que ya me contabas ahora tras bambalinas, ya se agotó en la librería Books y ahora pues sigue disponible en las otras librerías, un libro que habla realmente que no podemos depender de los gobernantes, una premisa que también mencionamos mucho aquí en IFM Noticias, porque siempre le tiramos la culpa a que es que el gobierno de turno, que es que el cogobernante, cuando nosotros realmente desde donde estamos podemos hacer mucho. Entonces hablas que se requiere tener una mentalidad libre y responsable, pero yo quiero empezar por lo básico. ¿De dónde surge la idea de escribir este libro y qué buscaba realmente dejar en el debate nacional? Bueno, lo primero es que me gustó mucho tu introducción porque yo creo que ese es mi propósito. Mi propósito en la vida es dejar a Colombia mejor de como la encontramos y como la encontré, y por eso pues cofundamos con los otros fundadores Libertank, por eso le dedico mi vida a eso, pero yo sabía que hacía falta dejar en palabras, en un libro, todo lo que veníamos recogiendo en estos 5 años de trabajo en Libertank, lo que habíamos entendido del problema que tenía Colombia y hacerle un aporte, digamos, a la sociedad en un libro. Y ese fue un poco como la idea y de dónde surgió. Pero además de eso yo tengo otro lema de vida y es bruto pero decidido. Entonces una vez Me encanta, pues recibí una llamada muy generosa de Planeta en donde me invitaron a escribir el libro y yo dije que sí, y después de decir que sí y colgar yo dije, ay, ¿en qué me metí? Me embalé. Me embalé, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado, lo hablábamos ahorita antes de, porque si no hubiera sido por esa presión de Planeta, quizás yo nunca hubiera sacado un libro. Era un poco esa oportunidad de la disciplina de escribirlo. Y lo que busca el libro es eso, es sacudirnos un poquito. Lo primero es entender lo que decías ahorita, que la responsabilidad no es de los políticos. Eso es un poco de la mediocridad en la que estamos los colombianos, que estamos constantemente buscando un culpable externo, y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo pienso, Cami, y tratamos desde IFM Noticias también de transmitirlo con lo que hacemos, y es que tenemos que pasar de la queja a la acción. O sea, realmente ser espectadores pasivos pues es muy fácil, y pararse en un balcón a decir usted hizo, usted no hizo, a usted le falta, pues es muy sencillo. Es de creo que la posición un poco más cómoda que podemos tener como colombianos hoy en día. Pues este país tiene una lista enorme de retos y cada uno puede hacer. Yo escuchaba hace poco, y lo conversábamos recientemente en tu lanzamiento, tú eres papá, tienes un chiquito, y yo creo pues que realmente estamos construyendo para ellos. Así es. Porque pues no son el futuro. A mí me hace mucho ruido esa premisa de que los niños son el futuro, los niños son el presente, pues están acá y hay que mirarlos de frente realmente. Y él decía que él era el escritor de este libro y eso me parece maravilloso, porque pues eso también habla que escribiste en familia, que incluso también le dedicabas el libro a tu esposa, que decías que fue la primera que lo leyó, que te apoyó en este sueño, y sobre todo los niños. Yo quiero que hablemos un poco de cómo tu familia hizo parte de este sueño que hoy es una realidad y pues que está materializado en este libro de cómo enriquecer a Colombia. Sí, lo primero es que este libro es para él en realidad, entonces cuando él dice que él escribió el libro tiene toda la razón, porque cada palabra, cada esfuerzo, toda la disciplina que tuve para escribirlo era pensando en qué país le dejábamos a él, para el presente. Entonces, ¿qué país le dejamos hoy? Y también lo escribo también para que él vea en mí el referente y la inspiración, que está también en la dedicatoria que le hago en el libro, de que entienda que él también tiene un propósito de vida más grande que él, que es dejar a Colombia mejor de como la encontró. Así como ese era mi propósito, quiero que él también tenga ese propósito, independientemente de lo que decida hacer con su vida y a lo que se dedique, que tenga esa sensibilidad por trabajar, por dejar un mejor país. Entonces, el libro está dedicado a él,
Y también es gracias a mi esposa, porque al final, cuando uno está dedicado a esto que requiere tanto tiempo, la familia hace muchos esfuerzos, mucho tiempo que uno no está para que uno pueda dedicarle a trabajar por Colombia, y entonces a ellos también hay que hacerle un reconocimiento porque ella es la fuerza que sostiene todo detrás de eso. Pero además de eso fue la primera persona que lo leyó, después de la editora. ¡Qué presión! Exactamente, entonces yo hice mucha fuerza cuando ella lo estaba leyendo, pero una vez ella lo leyó y me dijo, me encantó, yo ya respiré tranquilo. Porque además yo estoy casado con una mujer maravillosa que yo le digo todos los días que ella es la líder de la oposición, porque es una voz crítica todos los días y eso es buenísimo porque pues no tengo un comité de aplausos en ninguna parte, pero tampoco lo tengo en mi casa. Y eso me obliga a mí también a ser mejor todos los días. Iniciábamos esta conversación, Cami, hablando que, pues, de esto, de no dejarle la responsabilidad siempre a la queja al que gobierna o al que cogobierna, por decirlo así. Y este libro parte de esa premisa de, precisamente, hay que tener una mentalidad libre y responsable. ¿Qué buscabas cuando te referías a esto y cómo se puede ver plasmado en el libro? Lo primero que tenemos que entender es que la base de la prosperidad, lo que permite que los países sean exitosos, que las sociedades sean exitosas y sobre todo que los individuos, que las personas sean exitosas, es vivir la vida en libertad. Pero la libertad es una palabra que hemos manoseado mucho y muy poquita gente la entiende. Además hay que entender que no es lo mismo libertad que libertinaje. Exactamente. Entonces la libertad requiere tres cosas. La primera y más importante es responsabilidad. Sin responsabilidad la libertad es libertinaje. Y es entender que esa responsabilidad implica también que yo, ejerciendo mi libertad, no le puedo hacer daño a otros. Pero también que yo tengo que hacerme responsable de mi vida y asumir las consecuencias de mis actos. Y esa es como la segunda característica de la libertad, que es la independencia. Y la independencia es no seguir dependiendo de los demás, no seguir buscando que sea otro el que venga y se haga cargo de mí, hacerme cargo de mí y hacerme responsable de eso. Y el tercero es la autonomía, que es un problema gigante de la sociedad moderna, y es que en lugar de estar viviendo nuestra propia vida, vivimos viviendo la vida de los demás. Y todo eso se redondea un poco en los problemas que hoy tiene Colombia, en sus ideas y su mentalidad, que es lo que nos ha impedido salir adelante. A mí, Cami, algo que me generaba mucha curiosidad al ver tu libro es que tú hablabas de unos mitos que frenan el progreso, como de eso también que nos hemos metido nosotros mismos en la cabeza y que realmente pues es lo que nos está parando hoy en día. Contemos un poquito de qué se trata eso, a qué te referías. Lo primero es, lo que hace que una sociedad sea exitosa o no son las ideas que predominan en la sociedad. Hay tesis que dicen que son las instituciones, otros dirán que es la calidad de sus gobernantes, la calidad de su educación, y todo eso es muy importante, pero hay una pregunta atrás que nos tenemos que hacer, y es cuáles son esas ideas, cuáles son esos mitos, cuál es la cultura que predomina en la sociedad, porque de acuerdo a eso vamos a crear las instituciones que tenemos, vamos a montar el sistema de educación y los gobernantes que tenemos simplemente van a responder a eso. Entonces nosotros estos 6 años en Libertad que hemos hecho un doble clic para ver cuáles son las ideas que predominan aquí y ahí hemos encontrado los mitos. El primero, la mayoría de los colombianos está convencido que la riqueza es un juego de suma cero, es decir, que quien se enriquece lo hace empobreciendo a los demás. Y eso es una gran mentira que nos han repetido una y otra vez. El empresario no es otra cosa que un especialista en necesidades ajenas, y el empresario, para poderse enriquecer, primero tiene que enriquecer a los demás. Todos estos productos, todo esto que nos permite, esta tecnología que nos permite grabar esto, nos permite a cada uno de nosotros enriquecernos, vivir mucho mejor, y detrás de eso hay un montón de empresarios que se arriesgan para eso. Entonces, en realidad, la riqueza bien entendida es un juego de suma positiva, es decir, la riqueza se crea, se genera todos los días. Y por eso hoy la humanidad vive en el mejor momento en la historia para estar vivos, y por eso tanta gente sale de la pobreza todos los días, porque se crea. Si fuera un recurso estático, una torta que simplemente uno le quitan a otros, pues todos viviríamos en pobreza extrema como vivíamos hace 200 años. Pero lo cierto es que cada día menos personas viven en pobreza extrema. Entonces ese es uno de los mitos. El segundo es que la mayoría de los colombianos cree que los negocios son antiderechos. Así es. Y que lo que sea un derecho no puede ser un negocio. Pero lo cierto es que volvemos al empresario. El empresario es como un mago, es un alquimista moderno, porque es capaz de convertir los recursos escasos en abundantes y baratos. Entonces pensemos en la comida. La comida cada vez es más abundante y más barata. ¿Por qué? Porque hay miles de personas cooperando para que tengamos un plato de comida.
¿Y por qué esa misma lógica no la aplicamos a la salud, a la educación, etcétera, etcétera? Si todo lo que queremos son servicios de salud abundantes y baratos, educación abundante, barata y de calidad, se lo deberíamos de entregar a los especialistas en eso, que son los empresarios y los negocios y el sector privado. Hay otro que para nosotros como periodistas sería el gran titular, y es: Colombia no está condenado al subdesarrollo, que por ende pues viene de la mano de todo eso que estábamos hablando. Así es. Hagamos ese doble clic que hace Libertank en eso que me parece supremamente interesante, además poderosísimo, pero ¿qué pretendías dejar con esa frase? Mira, yo trabajo todos los días para transformar a Colombia para que en menos de 10 años sea un país exitoso. Y cuando yo digo eso, y yo lo digo en los auditorios, en las conferencias, la gente me mira y me dice: este man está loco, se chifló. Y ese es el gran problema de Colombia. El gran problema de Colombia es que nosotros mismos no creemos que podemos ganar. Nosotros mismos no creemos que podemos ser exitosos. Y ahí se complementa mi libro con el libro de Alejandro Salazar, de Colombia Ganadora, porque nosotros tenemos que entender que sí se puede, que si otros países lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Pero entonces tenemos que dejar primero tenemos que abandonar esa mentalidad de víctima que está en el libro, que tanto daño le hace a Colombia. Nosotros tenemos un ego gigante los colombianos, porque creemos que este ha sido el único país en donde ha vivido violencia y que ha tenido problemas. Yo a los jóvenes en los talleres nuestros les digo: comparen a sus abuelos con el abuelo de un alemán, y les garantizo que el abuelo del alemán le fue peor que el de ustedes, en materia de violencia, pon el nombre que quieras. Sin embargo, en esos países no hay víctimas, sino sobrevivientes. Qué lindo. Son sociedades de luchadores, porque la sociedad de víctima viene un poco de ese comportamiento mediocre de esperar que entonces venga otro y me salve. Y entonces es contrario a la libertad, porque entonces yo cuando ejerzo mi libertad me hago responsable de ella. Entonces dejo de seguir pensando que soy una víctima y empiezo a pensar: no, yo soy un sobreviviente y voy a seguir luchando y soy un luchador. Tenemos que crear en Colombia una cultura de luchadores, una cultura de sobrevivientes, porque Colombia no está condenada al subdesarrollo. Colombia no está condenada a la mediocridad en la que ha estado instalada cómodamente en su historia. Y si otros países lo hicieron, si lo hizo Chile, si lo hizo Uruguay, si lo hizo Irlanda, que es un país además con una historia muy similar a la nuestra, ¿por qué nosotros no? Y ahí es donde tenemos que sacudir. Pero para eso también tenemos que hacer algo, porque nosotros somos como el mal estudiante en el colegio. Cuando yo me iba mal en el colegio y perdía matemáticas, yo llegaba donde mi mamá y le decía: mamá, perdí matemáticas, pero no te preocupes que todos los otros también perdieron. Y entonces eso pasa en Colombia. Entonces nosotros nos decimos: no, pero Colombia fue el mejor en la región. Sí, pero es que miramos la región y pues comparados con Venezuela, pero a todos nos va a ir bien. Pero eso no significa que nos esté yendo bien. Y esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y lastimosamente, esas preguntas hoy no están en el debate político. Además porque incomodan, y acá nos cuesta mucho incomodarnos todo el tiempo, pero hay que hacerlo. Así es. Odiamos mirarnos al espejo. Y nos tenemos que mirar al espejo y decirnos: la responsabilidad no es ni de Petro, ni de Uribe, ni de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo no sé, y pues lamento tener que meter el tema político en esta conversación, pero pues la realidad es que la política está en todos lados y hay que dejar también ese vicio de yo no hablo de política porque hay que hablar. Y esto que estabas mencionando también está muy ligado, Cami, a esa mentalidad que tenemos hoy el día de seguir peleando por una ideología, que los de derecha, que los de izquierda, que los de centro, esos ismos todo el tiempo, el petrismo, el fajardismo, el quinterismo, el fiquismo, no sé qué, pues nos llevan justamente a caer en esa trampa del no progreso. O sea, yo creo que esto es un tema de ética, de transformación y de coherencia, más allá de la ideología en la que estamos viviendo. Que además, mira que el gran problema de Colombia es que ojalá fueran debates ideológicos, pero es que ni siquiera. No llegan. Exactamente, es un personalismo. Total. De un montón de personas que tienen algunas diferencias, pero también un montón de similitudes en lo que piensan. Y el gran problema de Colombia hoy es que no le estamos dando la importancia suficiente a las ideas, no a las ideologías, porque las ideologías son enemigas de la libertad, sí, sino a las ideas y a construir ese país que queremos. Sino que nos hemos quedado en eso de, yo lo digo en lo superficial, en la pequeña política. Por ejemplo, ahora, el 90% de las conversaciones que tenemos son superficiales, son quién va a ser el próximo candidato, y entonces fulanito se va a reunir con fulanito y sutanito, y eso al final no soluciona el problema. Y con eso, Cami, ahí qué pena que te interrumpa, esto lo traje justamente porque también en el libro, pues no quiero hacer mucho spoiler, por supuesto, porque la idea es que lo lean las personas que nos ven por IFM, pero hablábamos de esos salvadores, quedarnos siempre esperando el salvador, que es que va a llegar el que va a solucionar los problemas que hoy tiene Colombia, o va a llegar el que nos va a sacar de a lo que donde nos metió el gobierno de Petro. No hay ningún salvador. Así es. Los salvadores somos cada uno de nosotros.
Y eso también es la actitud propia de una mentalidad mediocre, ¿cierto? Esperar que venga uno y me salve. Entonces hoy todo el mundo está preguntándose quién va a ser el líder salvador que, como este es el país del Sagrado Corazón, venga y nos salve, y eso no va a pasar. Hágame el favor. Y eso no va a pasar porque a veces si pasaría de pronto no fuera tan bueno, y en el sentido de nosotros lo que tenemos es que ejercer la responsabilidad que cada uno tenemos, y tenemos que entender lo siguiente. Los políticos todos, sin excepción, en una democracia, son seguidores de ideas, es decir, ellos para poder ganar tienen que acomodarse a lo que la mayoría piensa y quiere. Si el pueblo pide locura, a los políticos de izquierda, de centro, de derecha, buenos, regulares o malos, altos, bajitos, no les queda más remedio que ofrecer locura. Exactamente. Y hoy el pueblo lo que está pidiendo es locura. Y lo que tenemos que hacer nosotros, ejerciendo nuestra responsabilidad, es cómo hacemos para que este pueblo pida cordura. Y en el momento en que el pueblo pida cordura, vamos a tener un mejor debate político, vamos a tener unos mejores líderes políticos, y los buenos líderes políticos que tenemos, que los hay, van a poder ejercer lo que quieran hacer con mejor responsabilidad y libertad, pero es que en este momento no lo pueden hacer. Me va a salir por unos instantes del libro, aunque pues es salirme entre comillas, porque pues está muy ligado también lo que voy a decir, y ese mensaje que transmitías ahora de no caer en ese conformismo, de dejar a un lado la mediocridad, de entender que sí podemos ser más y sin duda no dejarnos intoxicar por ese discurso del pesimismo. Te preguntaba ahora, antes de entrar acá al set, que cómo iba Libertank, porque es que también escuchamos, no, que los empresarios están llevados, que les está tocando muy duro, que es que Colombia está jodida por donde uno se mire, pero la realidad es que no, o sea, el panorama, pues sí está preocupante, sí está turbio, pero a la gente le está yendo bien cuando puede hacerlo, y ahora me contabas que Libertank pues va muy bien este año, que están construyendo y que además están haciendo parte de esa transformación de las personas que definitivamente quieren progresar, que no se quieren quedar ahí. Y a mí me encanta esa premisa que tienen ustedes de dejar que cree una Colombia libre, donde la gente realmente pueda crear, idear y liderar desde su mejor versión. Yo creo que aclaremos un poquito, hay gente, pues yo sé que ya tienen claro qué es Libertank, pero contemos un poquito, Cami, a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias, qué es lo que están haciendo ustedes desde Libertank y por qué lo hacen. En Libertank estamos haciendo una gran transformación vía un gran contagio de libertad. Nosotros estamos transformando a Colombia para que los colombianos aprendan a vivir en libertad y con libertad. Y eso implica irnos a las empresas, a hablar con los colaboradores, en un taller maravilloso que se llama Libertad y Éxito, en donde enseñamos que la riqueza es un juego de suma positiva, qué es en realidad lo que hacen las empresas. La mayoría de la gente va a trabajar todos los días sin entender, primero, qué es lo que permite que esa empresa exista y que ese puesto exista, y segundo, cuál es su verdadero trabajo. Pero también que para cumplir nuestro éxito, si nosotros queremos ser un país exitoso, si queremos ser exitosos cada uno de nosotros, tenemos que hacernos compatibles con el éxito, y eso implica aumentar los niveles de tolerancia al éxito ajeno. Es decir, si a nosotros el que le va bien lo vemos con envidia, con rabia, con resentimiento, eso lo único que nos va a condenar es a la pobreza y al fracaso. Y así igual como votamos. Si nosotros elegimos gente que lo único que promueve es odio, que hay que quitarle a uno para darle a otros, lo único que nos condena es al fracaso. Entonces hacemos esos talleres en las empresas. Este jueves tenemos nuestro Leader Lab, que es nuestro taller con jóvenes, que es lo más hermoso que hacemos. Nos vamos con 30 jóvenes líderes, 4 días al recinto Kirama, a encontrar la libertad desde adentro, lo que decías ahorita, mirarnos al espejo. Y empezamos a descubrir que la mayoría de enemigos de la libertad los tenemos nosotros mismos adentro. Y ya después hablamos un poquito de los externos y demás. Pero con todo eso que estamos haciendo, estamos creando un gran contagio en Colombia. Y si lo hacemos bien, y si lo seguimos haciendo, este año, como te decía, vamos muy bien, llevamos más de 75 talleres en empresas, este es nuestro cuarto Leader Lab este año, hoy tenemos 330 jóvenes líderes en 22 departamentos, llevando el mensaje de la libertad todos los días. Si seguimos en ese camino, estoy convencido que en menos de 10 años logramos que Colombia sea un país exitoso. A mí me encanta escuchar estas historias porque definitivamente yo creo que tenemos que recuperar un poquito la confianza, entender que sí estamos muy mal, pero pues hay gente, entidades y organizaciones que están haciendo muchísimo para que estos retos sean mucho más llevaderos o por lo menos poderlos superar. Cami, te hago una pregunta que posiblemente es muy personal porque pues esto en realidad puede ser subjetivo, pero ¿qué tipo de liderazgo necesita hoy Colombia? Colombia hoy necesita, y esto es un poco todo lo que he hablado, pero necesita liderazgo de personas que sepan vivir en libertad. Nosotros necesitamos
además de personas que vivan en libertad, personas que sientan un verdadero y profundo amor por Colombia. Cuando uno siente un verdadero y profundo amor, uno no guarda resentimiento ni odio. Y hoy a Colombia le hace mucho daño ese discurso de resentimiento, de odio que está desde el gobierno, pero que está incrustado en todas partes. Porque en realidad Colombia la sacamos adelante entre todos. Porque además toda la creación de riqueza es un juego de suma positiva, en donde todos podemos ganar. Hay para todos. Y todos podemos crear juntos y todo nos puede ir mejor. Y yo creo que necesitamos también un liderazgo mucho más responsable. Y eso está muy conectado con la libertad. Que tenga en cuenta los desafíos en los que se está enfrentando, que mida muy bien el poder que tienen las palabras para bajarle un poco al tono, porque ya hemos visto hasta dónde nos ha llevado ese tono y el precio que estamos pagando por él. Y a bajarle el tono todos también. Todos. Pues no solamente, vuelvo e insisto en ese tema que mencionas, no es solamente los gobernantes y los cogobernantes. Hombre, si usted quiere la paz, empiece por usted mismo, no grite, no pelee, no juzgue, no hable mal del otro, bájele, o sea, empecemos por lo básico. Así es, sí, es eso, amemos profundamente a los demás. Y lo otro ya, digamos, del liderazgo político también, yo quisiera un liderazgo con menos show. A mí me preocupa mucho que la política se ha convertido como una especie de reality show. Y eso no puede ser así. Hay que dejarle los reality shows a los realities, a la televisión. El entretenimiento es para la televisión, pero la política tiene que ser algo mucho más serio y tenemos que devolverle, digamos, el valor a eso. Ahora conversábamos tú y yo, y esto acá pues también me puede estar clavando el cuchillo, pero yo creo que los medios de comunicación tenemos un reto gigante en eso que acabas de mencionar. Como ahí hay una frase pues muy famosa, no es mía por supuesto, pero que a mí me encanta hoy en día, y es que cuando ignoras al payaso se acaba el circo. Tal cual. Porque es que ahora todo es noticia, cualquier trino es un titular en los medios de comunicación, y yo creo que tenemos acá que aprender a identificar realmente qué contamos y qué no, porque eso hace parte del cuento que nos estamos creyendo también nosotros mismos. Cami, antes de finalizar la entrevista, nosotros en IFM, que también está muy en juego con lo que hemos hablado, cogimos algo casi que como un ritual, y es hablar un poco de la esperanza. Estamos sometidos en ese negativismo y está bien informar, está bien denunciar, está bien investigar, pues lo hacemos constantemente en IFM Noticias, pero la esperanza no la podemos perder, porque como tú mismo mencionabas al inicio, pues hemos salido de muchas más, nos faltarán otras tantas a lo largo de la historia de nuestro país, pero acá hay gente muy talentosa. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso que en Colombia no haya líderes, no, yo creo que hay exceso de liderazgo, no visibilizamos los que son, que es el gran problema que tenemos hoy en día, pero esa esperanza, ¿qué mensaje de esperanza dejarle a Colombia? Colombia tiene mucho más futuro que presente, y cuando me hablo de futuro no estoy hablando de 10, 20 años, estoy hablando de meses. Y Colombia además es muy superior a los gobernantes que tiene hoy y a ese debate político que ha llegado a esos niveles, que es lo que nos genera tanto pesimismo. Porque en Colombia está llena de héroes silenciosos. Total. Por todas partes, por donde mires, que todos los días están trabajando precisamente para dejar a Colombia mejor. Y hay que visibilizarlos más para que dejen de ser héroes silenciosos, pero también hay que confiar mucho en lo que están haciendo. Hoy yo creo que un poco la crisis que estamos viviendo hoy ha hecho también que la sociedad civil despierte de una manera impresionante. Y eso nos va a dejar mucho mejor de cómo entramos. Y eso, digamos, va a ser, en unos años vamos a mirar para atrás y vamos a agradecer este momento. Porque al final esta unión de la sociedad civil actuando, entendiendo la responsabilidad que tenemos todos de construir un mejor país, de transformar las ideas, etcétera, 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 empresarios, centros de pensamiento, medios de comunicación, todo eso va a terminar construyendo un mejor país. Entonces yo, por eso insisto, yo estoy seguro que nosotros logramos construir un país exitoso y salir adelante, salir de este problema y de muchos más, pero como decía ahorita también, hemos pasado a peores y hemos salido de peores. Esta ciudad nuestra vivió una época muy, muy, muy difícil, mucho más difícil que cualquier cosa que estemos viviendo hoy, pero la resiliencia, su capacidad, sus liderazgos hizo que hoy seamos una ciudad de moda, que atrae turismo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo mismo va a pasar con Colombia, entonces hay que tener esperanza. ¿A dónde puede encontrar la gente este tesoro? Porque yo digo que cuando las personas se atreven a escribir y a alzar un poco la voz, pues yo creo que a poner en palabras también lo que muchos pensamos y no tenemos el tiempo o tal vez incluso la valentía de hacerlo,
es un tesoro y hay que tenerlo. Más que apoyar al escritor, que tampoco me gusta ese discurso de la victimización de apoyarle pobrecito, porque me aterra esa palabra más de pobretear a la gente, hay que tenerlo porque pues hay que construir con esas voces que están dispuestas a transformar donde lo encuentran. Mira, lo primero es que lo que acabas de decir es muy poderoso porque en realidad quien compre el libro se está dando un regalo. Así es. Porque ahí va a encontrar un tesoro de unas palabras muy importantes que le van a transformar a la persona que lo lee, pero también le va a permitir transformar a los demás. Como decía al principio, ya en la librería Books, que ha sido un gran aliado, además, a quien les quiero dar un agradecimiento. La preventa la hicimos con ellos y demás. Esa es también otra casa nuestra. Ya está agotado, pero hoy lo pueden encontrar en el resto de librerías del país. Está disponible también en internet, en la página de todas las librerías, en Amazon, en Buscalibre, en la Librería Nacional, en Panamericana, en las librerías locales. Ahí lo pueden encontrar. La otra semana que tenemos la fiesta del libro, allí también lo pueden encontrar seguramente en el stand de Planeta. Acá sin duda pues no está ni la hoja de ruta, ni las respuestas, ni la solución a un mejor país, pero pues sin duda sí hay unas herramientas y una invitación a una reflexión importante, que yo creo que a todos deberíamos llegar ahí. Creo que hay que empezar a poner sobre la mesa este tipo de conversaciones, hay que incomodarnos y ver cada uno desde dónde está, cómo puede sumar. Cami, pues de nuevo nuestra gratitud por todo lo que haces, no solamente con este libro, sino también desde Libertank, de impulsar sobre todo a esas nuevas generaciones que, como decimos hoy, pues son el presente y pues sin duda el futuro. Y pues esta siempre será tu casa, como lo ha sido tantos años, y esperamos que siga, que este no sea el último, que vengan Ojalá. más. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias por invitarme aquí a la casa. También yo quiero agradecerle a IFM por todo lo que hace. Un poco esas palabras que yo decía ahorita de la esperanza, de tanta gente haciendo cosas, y IFM es producto de eso también. Así es. Y también es ese esfuerzo gigante por hacer buen periodismo, que ha permitido además temas tan importantes alrededor de denuncias de la corrupción, etcétera, que los colombianos tenemos que valorar más, pero que ya valoramos mucho. Así que, Laura, muchas gracias. A ti. Y con ustedes nos encontraremos nuevamente para que sigamos conectando con estas voces que están dispuestas a aportar para llegar a una transformación de ciudad, de región y sin duda del país.